Ansiedad, la epidemia que nadie ve, fue una forma de nombrar a este espacio. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces hay algo que nos está haciendo mal, que sentimos que nos hace mal, nos sentimos mal. Entonces tal vez vamos a un médico clínico, como deberíamos empezar una consulta, ¿no? Y a lo mejor tenemos una derivación a un cardiólogo porque sentimos algo en el pecho, o tal vez tenemos una derivación a un gastroenterólogo porque hay algo en la panza, y a lo mejor los estudios dieron bien y nosotros nos seguimos sintiendo mal, ¿no? A veces vamos por un médico clínico, digo, y a veces vamos por nuestra propia cuenta buscando una respuesta. Ese será tema de otro programa, ¿no? Cómo se inicia una correcta consulta en materia de salud en general, no solo mental. Bueno, esto que te pasa a vos, tal vez, que te estoy contando y te suena, o que le ha pasado a alguien cercano, no, es algo muy recurrente. Seguir sintiéndose mal a pesar de haber hecho consultas en un médico. Entonces es ahí donde empezamos a pensar en la salud mental. ¿Y qué pasa si ese médico clínico, generalista, lo que fuere, no te supo derivar a un psiquiatra, a un psicólogo, no pudo entender o tal vez pensar en ese diagnóstico, que no es físico, sino que hay algo más que está pasando, que también vos mismo no lo podés definir, porque no es fácil de definir al principio, porque no se puede poner en palabras. Y cuando te lo digo porque lo pasé. Y me costó un tiempo grande entenderlo y poder contarlo y entender qué me pasaba. Por eso fue tan importante la ayuda de los profesionales, de psiquiatra y de psicólogo, pero que sepan de trastornos de ansiedad, de ataques de pánico, que se especialicen en el abordaje, porque no es una terapia convencional. 3 de cada 10 argentinos tienen algún tipo de síntoma de ansiedad o de depresión. Y muchos de ellos, dicen las estadísticas siempre relativas, tal vez la mitad no lo saben, no saben que eso que están sintiendo es ansiedad, es depresión, es estrés. Bien, por eso necesitamos traerlo como uno de el primer tema de nuestro programa en Sanar Hoy. Así que estoy saludando al doctor Armando Policela, psiquiatra, especialista, para poder entender un poquito todo esto que estamos contando. Armando, te saludo, te agradezco mucho y quiero brevemente decir que es miembro de la Asociación Ayuda, es jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital de Rehabilitación Manuel Roca, es presidente honorario del capítulo de trastornos del ánimo de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, es director de FUBIPA, que es la Fundación de Bipolares en Argentina. Armando, gracias por tu tiempo en nuestro primer programa. ¿Cómo estás? Gracias, Vilma. Tu introducción. Primero, muchas gracias por el honor que nos das de estar en esta inauguración, digamos, de este espacio que creo que es tan necesario. Muchas gracias. A ustedes. Este, Creo que la introducción que hiciste tocó todos los puntos vitales en el tema de la importancia de la salud mental en la salud pública, que de alguna manera no está considerada de manera adecuada, con la suficiente importancia. De hecho, por ejemplo, la depresión es considerada una de las principales causas de discapacidad en el mundo, ¿sí? Y la depresión siempre estamos al lado del tema de la ansiedad. La ansiedad, como vos dijiste, impacta en un importante porcentaje de la población y no solo genera un daño individual, familiar, funcional para la persona que la sufre, sino que es un importante problema de salud pública, porque los gastos que genera, tu introducción realmente estuvo tan completa que no sé si me va a quedar algo para decir, No, claro que pero sí. digo que los trastornos de ansiedad que vos muy bien mencionaste, que realmente ocupan un porcentaje muy alto en lo que es, digamos, la epidemiología de la salud. Los trastornos de ansiedad ocupan un lugar importante y generan sufrimiento personal, sufrimiento familiar, pero también generan un importante impacto en lo que es salud pública en relación a los gastos. Como vos bien dijiste, hay pacientes que se dan cuenta que tienen un trastorno de ansiedad
y son diagnosticados, el tema del diagnóstico precoz es importante, el tratamiento específico también es importante. Como vos muy bien dijiste, no cualquier tratamiento funciona bien. Si bien sí funcionan los tratamientos, esto es muy importante, si bien los trastornos de ansiedad pueden llegar a ser discapacitantes, me parece importante que las personas que nos están escuchando sepan que pueden mejorar y que pueden mejorar notablemente su calidad de vida y pueden remitir muchos casos y que pueden recuperar la funcionalidad. Pero el otro punto es el gasto indirecto en salud. Es decir, sabemos que los trastornos de ansiedad generan impacto en la salud física, ya es decir, casi los pensamos como trastornos de todo el organismo, Obvio. aumentan el riesgo cardiovascular, o sea, el riesgo de ACV, de infartos, aumentan el riesgo de diabetes, aumentan el riesgo de obesidad, de problemas de fertilidad, de problemas hormonales, ¿sí? Dolor, por ejemplo, ¿sí? O sea, y ahí hay un montón de dinero que se está gastando de manera indirecta. Nosotros en epidemiología lo llamamos, y en economía de la salud lo llamamos gastos indirectos. Por Exacto. ejemplo, pacientes que se internan y están 2 días por ahí estudiándolos en terapia intensiva pensando Tal que tienen cual. un infarto y en realidad lo que tuvieron fue un ataque de pánico, ¿sí? Doctor, me quiero parar Bien, exactamente en ese sí. punto porque me estás dando el pie justo para partir entonces de esta pregunta, donde sucede esto que vos decís. Llegás al extremo que un paciente está internado. El paciente hizo las consultas, fue al médico, fue al cardiólogo, fue al gastroenterólogo, lo Mm, internaron para estudiarlo, para ver si había tenido un ACV, mm, un preinfarto, lo que fuere. Y resulta que mm, no había nada de eso, pero sale y se sigue sintiendo mal. Entonces, ¿qué pasa ujú. cuando no existe esa derivación médica hacia un psiquiatra, por ejemplo, para abordar la salud mental? ¿Cómo hace el paciente para arrancar y darse cuenta que tiene que ir por ahí, si no hubo un diagnóstico que fue considerado, si se subestimó esa Sí, posibilidad? genial. Mirá, muy importante esto, porque muchas veces lo que pasa, a ver, la ansiedad en gran parte tiene que ver con la incertidumbre, ¿sí? Tiene que ver con una expectación aprensiva, muchas veces catastrófica. Los Sí. trastornos de ansiedad, la mayoría tienen que ver con esto. Entonces, por ejemplo, en el caso del ataque de pánico, donde esta ansiedad catastrófica y esta hipervigilancia va dirigida al cuerpo y al miedo de morirse, volverse loco, el paciente se interna y muchas veces lo que pasa es que los médicos que lo atienden le dicen, ya está sucediendo menos, por suerte. Le dicen, vos no tenés nada, quédate tranquilo. Si es una persona que está pensando que se está por morir, no sabe bien qué le pasa, le hicieron todos los estudios, en el mejor lugar, con todos los aparatos, y cuando terminan de hacer los estudios, no tenés nada. Sí, pero yo Bueno, siento que me hoy voy a por morir. suerte, Siento que me voy a morir. claro, ¿cómo Esa no es la tengo nada? respuesta del Si paciente. claro, recién pensé que me volvía loco, que mi corazón me saltaba, que la cabeza me explotaba. Entonces, bueno, por suerte, los colegas y en general, el equipo de salud en general ya puede detectar el ataque de pánico y ya lo puede tranquilizar al paciente. Lo importante es que el paciente se vaya con un diagnóstico y con una indicación de tratamiento. El ¿Sí? tratamiento, Eso es Doc, muy... ahí, Sí. otro punto. El tratamiento. Una vez que esto sucede, ¿no? Que se diagnostica de pronto por una cuestión que empezó pareciendo física. ¿El tratamiento Ujú. comienza con el abordaje médico del psiquiatra con medicación o con el psicólogo? Mirá, en general, o sea, en principio, son problemas, la mayoría de los problemas importantes de salud mental se trabajan en equipo. Hoy trabajamos de manera absolutamente integrada, psicólogos, psiquiatras y, por ejemplo, terapistas ocupacionales en algunos casos, asistencia social, pero bueno, digamos, el equipo básico es el psicólogo y el psiquiatra. ¿Sí? Clarísimo. Bien, Bien, a ver, sí, perdón, no, con por respecto a favor. lo que vos decís, en general ese paciente que llegó a una guardia y que tuvo una situación catastrófica y que seguramente se va a ir a su casa con miedo a que le vuelva a pasar, eso es una parte importante del ataque de pánico. No solo el ataque de pánico, o sea, la crisis en sí de miedo a morirse, sino lo que se llama ansiedad anticipatoria. Ese paciente se va a ir a la casa con miedo de que le vuelva a ocurrir esto. Tal Entonces, cual. lo importante es primero explicarle
¿Qué es un ataque de pánico? Nosotros tenemos una checklist, se lo mostramos y el paciente nos dice, parece que eso lo escribí yo. Tal Bueno, cual. entonces, ese paciente en general en una situación aguda, en general tiene que ir medicado con una medicación de inicio como para bajar la posibilidad de nuevas crisis de la manera más rápida posible e iniciar lo antes posible un tratamiento especializado con un psicoterapeuta especializado en trastorno de ansiedad. Eso sería lo Entiendo. adecuado, ¿sí? Bien, hablaste de Ujú. ataques de pánico, de un checklist Sí, de condiciones que se repiten. sí, Em, Podemos mencionarlas, pero además quiero pedirte la diferencia entre ansiedad y depresión, de la forma más simple que se pueda explicar. Si estamos hablando de ajá, ansiedad y depresión con una razón química, genética, situacional o es de todo un poco. bien. Bueno, es una pregunta que tiene varias aristas. Voy a tratar de responderla lo más Simple, sencillo claro. posible. Bien, la ansiedad es un estado de expectación aprensiva, ¿sí? Que puede llevar a una sensación de catastrófica al paciente, que tiene síntomas físicos de gran intensidad, como pueden ser taquicardia, sudoración, desmayo, etcétera. ¿Sí? La ansiedad es una función, digamos, la ansiedad normal es un estado, vamos a Necesario. decir, una funcionalidad afectiva necesaria para conectarnos y enfrentar situaciones nuevas. ¿Sí? Es decir, y está vinculada con el estrés. ¿Eh? Es decir, cómo reacciona el organismo a una situación y la mente a una situación nueva, ¿sí? Lo que implica un desafío. Entonces, el organismo se pone en modo, digamos, activo de afrontamiento, ¿sí? Y así se activa una serie de procesos de afrontamiento psicológicos, ¿eh? Como por ejemplo la hipervigilancia, o la concentración de la atención, y procesos físicos como por ejemplo el aumento de la tensión arterial, el aumento de ciertos moduladores inmunológicos que preparan al organismo y a la mente lo mismo que si tuviéramos que salir a cazar un mamut, ¿sí? ¿Correcto? Pero Sí, bueno, la ansiedad normalmente es funcional, nos prepara para la acción, ¿sí? Si vos no tuvieras un poquito de ansiedad ahora o yo no tuviera un poquito de ansiedad que nos activa, estaríamos muy relajados y por ahí no nos concentraríamos mucho en el tema, ¿sí? Entonces la ansiedad nos concentra, pero cuando la ansiedad se disregula, es como cuando el auto vos le apretás el acelerador y empieza a derrapar. No arranca, no arranca y termina quemando goma, fundiéndose el motor, etc. O sea que la ansiedad tiene que ver con una preocupación básicamente de los acontecimientos futuros, de lo que puede llegar a suceder, ¿sí? Y es una expectación aprensiva. La depresión es un estado en general, la depresión abarca también un amplio espectro de enfermedades, ¿sí? Que van desde enfermedades netamente reactivas, es decir, reacciones psicológicas, a enfermedades con una gran carga genética, como puede pasar, por ejemplo, la depresión del trastorno bipolar o como puede pasar con la depresión mayor melancólica, donde hay un gran componente genético. La depresión es un estado de ánimo bajo, ¿sí? O una pérdida de interés, ¿sí? El individuo pierde la energía, tiene una percepción negativa de sí mismo, pesimista, disminuida, ve negativamente, no ve miedoso, no es que mira con una expectación aprensiva, mira negativamente, es decir, como que el mundo se convierte en algo oscuro, ¿sí? Entonces se ve a sí mismo negativamente, disminuido, a los acontecimientos los ve, digamos, de carácter negativo, es lo que se llama el sesgo depresivo, y hay una preponderancia más de que miedo al futuro, una vuelta del pasado, ¿eh? Digamos que yo diría que de alguna manera es una enfermedad o un trastorno donde lo que prevalece es la visión negativa de uno, del entorno, de los vínculos, ¿sí? De los vínculos. Los pacientes cuando empiezan a deprimirse se enojan, ¿sí? Y se irritan y empiezan a tener problemas vinculares, no tienen la amabilidad de empezar estando con un cartel acá que dice depresión, ¿sí? claro. Empiezan a deteriorarse los vínculos, la funcionalidad, y es una enfermedad, a diferencia de la ansiedad, donde la cuestión está enfocada en el futuro,
es una vuelta pesada del pasado, O digamos, sea, ¿no? doctor, Yo que lo pondría así. clarísima la diferencia y son casi Ujú. antagónicas, o sea que en el consultorio es muy fácil de diferenciarlas y entiendo que debe ser excepcional que sucedan juntas porque son situaciones muy opuestas en la descripción que usted hizo. No, mirá lo que es ¿Pueden la pasar mente juntas? humana, Ah, Milva, es que realmente van muy acompañadas. Ya Hipócrates decía que cuando la persona sufre de miedo y de ansiedad mucho tiempo, va a devenir la depresión y muchas veces ah, sucede eso. mira vos. ¿Sí? Es decir, es muy frecuente, es decir, yo te diría que 60% de las depresiones, y especialmente las depresiones graves, van acompañadas de síntomas de ansiedad. A veces acompañadas de una ansiedad inespecífica, simplemente un temor así inespecífico, y otras veces van acompañadas, por ejemplo, de ataques de pánico o de ansiedad generalizada. Entonces se suma, yo siempre digo, le digo a mis alumnos, se suma a la desesperanza de la depresión, se suma la desesperación de la ansiedad, Es ¿sí? una combinación Por eso, tremenda, ¿eh? tremenda de Claro, por bancar. eso la depresión ansiosa es más difícil de tratar, tiene más, no es que no se pueda tratar, tarda más en responder, el tratamiento es más complejo, ¿sí? Ahí Y quería bueno, entrar ahora, ahí quería entrar, sí, Doc, en el ujú, tratamiento, hablando estrictamente ahora de lo médico y de la medicación. sí, Siempre se medica ansiedad o depresión o ataques de pánico. ¿Siempre requieren medicación por parte de un médico no, psiquiatra? no, no. Eso va a depender, a ver, eh, hoy entendemos la medicación y la psicoterapia como un proceso colaborativo donde lo que apuntamos es a mejorar, por un lado, la calidad de vida como resultado final, ¿sí? Pero a mejorar los procesos de afrontamiento, digamos, el estado anímico que está alterado en depresión y ansiedad, ¿sí? También la energía y también una cosa muy importante, Milva, que quiero recalcarte, la repercusión del tanto de la ansiedad como la de la depresión en el cuerpo. La Sí. mayoría de las enfermedades físicas pueden empezar, todas pueden empezar con un estado de depresión y ansiedad, ¿sí? Entonces, también buscamos las repercusiones. Ahora, hay protocolos que determinan que depende del tipo, por ejemplo, de depresión, pueden necesitar indispensablemente medicación, las depresiones graves, las depresiones que llamamos mayores psicóticas, las melancólicas o las depresiones bipolares, y otras depresiones leves, ¿sí? Está estudiado, por ejemplo, que al menos que sean recurrentes y el problema sea no la gravedad, sino que aparecen y desaparecen, ahí esas depresiones que son leves y recurrentes pueden tratarse únicamente con psicoterapia, especialmente la terapia cognitiva conductal, que es la que tiene más nivel de eficacia, ¿sí? Que es la que más se maneja en la Fundación Ayuda. Sí, Vuelvo con una mm, pregunta más sobre la medicación. Si un paciente sí. finalmente requiere medicación, la pregunta es, ¿cuánto tiempo, no digo que me digas cuánto tiempo se toma, sino si hay un tiempo para tomarla o si a veces esa medicación en distintas dosis puede acompañar al paciente de por vida? Eso es algo que por ahí angustia a la gente, ¿no? Saber si va a Bueno, depender de esa está bien. medicación siempre y si en algún Mm. momento se la podrá dejar o no. Bueno, es una pregunta muy importante que nos hacen todos los pacientes y si no la hacen los pacientes en las primeras entrevistas, nosotros este tema lo abordamos de manera que llamamos psicoeducativa para explicarles un poquito el tema. Hay protocolos, ¿qué quiere decir? Que no es que la medicación nosotros lo damos a ver cómo nos parece. En general, el uso de la medicación, las dosis y el tiempo y el tipo de medicación está estudiado en un montón de estudios. Vos imaginate que esto ya tiene décadas y décadas de estudio, donde ya nosotros tenemos protocolos establecidos para cada tipo de trastorno, cuánto tiempo vamos a usar la medicación. ¿Sí? Entonces, la cuestión va a pasar por lo siguiente. Digamos, hay personas que tienen un episodio únicamente a lo largo de la vida de trastorno de pánico, se trata, ¿sí? El estándar hoy en día es más o menos psicoterapia y medicación, aproximadamente entre 12 y 18 meses, ¿sí? En un primer episodio. Sí, pero muchas veces los trastornos de pánico son recurrentes, entonces hay que mantener la medicación más tiempo.
Eso por un lado. Hay otros trastornos, como por ejemplo la ansiedad generalizada, que ya es un trastorno más crónico, donde la medicación en general usamos más tiempo. ¿Por qué? Porque no son episodios únicamente, sino que es un estado de alerta catastrófico permanente y que está también muy asociado a enfermedades físicas como el Claro. infarto, la hipertensión, las enfermedades autoinmunes, los problemas de fertilidad, problemas de colon irritable, es decir, están vinculados a partir de cuestiones que se llaman procesos inflamatorios. Problemas de dolor, artritis se agravan, ¿sí? Entonces, ahí el tiempo hay que calcularlo. Una cosa que le decimos a los pacientes es que, digamos, en general los medicamentos que usamos, porque una de las cuestiones que tienen los pacientes ansiosos es, bueno, va a cambiar mi personalidad, me voy a volver adicto. No, no, bueno, un tratamiento controlado, manejado por un especialista en el contexto de una psicoterapia, es un tratamiento realmente seguro. Hoy podemos decir que tenemos tratamientos para la ansiedad que son seguros, realmente, y con altos niveles de eficacia. Doctor, gracias por todo tu tiempo, por las explicaciones, por la claridad, por la simpleza con la que nos ayudaste a entender cosas que hace Bueno, muchísimos años y vida entera llevas profundizando, estudiando y trabajando y que nos ayuda mucho para entender qué nos pasa, para poder empezar a aprender, a lo mejor también escuchándote en este programa, qué es lo que estamos sintiendo y si algo de lo que nos pasa nos suena respecto de lo que vos fuiste describiendo. Gracias de verdad, sí. por tu tiempo y por Bueno, tu gracias, dedicación. gracias a ustedes por la oportunidad y los felicito. Les deseo, como se dice, creo, en el ambiente artístico, mucha merd. Bueno, así es. Este, y digamos, y realmente los felicito porque abordar estos temas es muy importante, es muy Sí, importante. lo ¿Eh? sabemos. Muchas gracias. Gracias, doctor Armando Policela. Un placer. Muchas gracias.